Y de ahora de España, don Berto López, por favor, sobre la colaboración público-privada para la movilidad sostenible, como una Hola, estrategia. buenos días a todos y todas. Hoy tengo el gusto, el honor de hablar a ustedes en mi condición de director general del TRAM. El TRAM es el tranvía de la región metropolitana de Barcelona, un caso que estamos seguros que es un caso de éxito en el modelo de alianzas públicos y privadas. Bien, en el tema, cuando me propusieron de qué quisiera hoy hablar, hay muchos temas. Los últimos 20 años de mi vida me he dedicado justamente a las alianzas públicos-privadas desde todos los sectores, vendiéndolas, aconsejando o, en este caso, como ejecutor de una de ellas, que es el tranvía de la región metropolitana, ¿no? Decidí hablar sobre el tema de la colaboración público-privada como un medio para mejorar o para garantizar la sostenibilidad del transporte. Pero eso me llevó a darme cuenta de una cosa, y es que a veces uno da opiniones, que es las que hoy quisiera compartir con ustedes, pero no está muy claro el entorno, el contexto en el que las da, porque en este caso estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de movilidad. Y claro, ¿qué es realmente la sostenibilidad? La sostenibilidad, pues depende del sector o de la persona que la valora o que la define, ¿no? Porque cada sector de actividad entiende la sostenibilidad de una forma diferente. Hay visiones muy medioambientalistas, hay visiones muy económico y financieras, hay visiones más sociales, y cada una de esas visiones da lugar a diferentes interpretaciones, ¿no? Por lo tanto, es importante definirlo, yo lo intentaré. Y hablemos de movilidad. Es evidente que la movilidad, sabemos todos lo que es poder desplazar personas o mercancías de un lugar al otro. Pero el término de movilidad sostenible también es un tema difícil de definir, porque les hago una pregunta retórica al aire, y es decir, ¿hacer un viaje innecesario, aunque el medio con el que lo hagamos sea muy sostenible, es sostenible? Pues es un tema para discutir y es un tema en el que podríamos polemizar mucho, ¿no? Son muchas las preguntas como estas que me he hecho a lo largo de estos últimos 20 años hablando de APPs, ¿no? Y muchas las respuestas que he obtenido de gente bastante más experta que yo, ¿no? Bien, pero yo me tengo que atrever, ¿no? Y, por lo tanto, para poder seguir esta pequeña presentación, me he puesto negro sobre blanco sobre cuál podría ser inicialmente una definición de una movilidad sostenible. Bien, aquella que es capaz de minimizar el consumo de recursos y de los residuos que genera por kilómetro y por viajero. Inicialmente parece aceptable, pero, claro, genera algunas paradojas o algunas incoherencias. Por lo tanto, con un ejemplo. El transporte colectivo, si nos quedamos con esta definición, siempre salía ganador. Parecería que el único medio que permite una movilidad sostenible es el transporte público. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tenemos algunas circunstancias. No necesariamente es así, porque la movilidad con medios personales o incluso andar, si nos pusiéramos a quedarnos con solo esta definición, aún sería más sostenible, porque incluso no consumiríamos ningún tipo de energía. Por lo tanto, falta acabar de complementar esa definición. Y, por lo tanto, para concluir ese primer intento, yo lo que digo es que debemos incorporar a esa definición, movilidad sostenible es aquella que minimiza el consumo de recursos y los residuos que genera, con el mínimo riesgo para las personas usuarias en igualdad de condiciones frente a las inclemencias del clima. Es evidente que no es lo mismo ir en bicicleta en cuanto al riesgo a las personas que ir en un vehículo. Es evidente que delante de una lluvia torrencial o de cualquier inclemencia del tráfico no es lo mismo ir andando que ir en un vehículo. Es por eso que tenemos una primera definición. Bien, en esa definición he olvidado, aposta, un factor que es el tiempo. Es decir, podríamos acabar de completar la definición con la apostilla de que en el mínimo tiempo posible. Pero aquí ocurre un tema que daría para lugar para, no sé si otra conferencia o todo un foro, y es cuando nos desplazamos, ¿ese tiempo de viaje es todo tiempo de desplazamiento? No está muy claro. Cuando nosotros tomamos un transporte, cuando tomamos a un tren para hacer un largo trayecto, o un autobús, o nuestro tranvía, y mientras estamos viajando, estamos contestando correos de trabajo, estamos hablando con los papás, las mamás, con los hijos, con la familia o en trabajo. Leemos un libro o vemos un videoclip.
¿Estamos realmente desplazándonos o estamos ocupando nuestro tiempo? Es un tema que da mucho más que hablar porque eso tiene influencia cuando después nos ponemos a valorar los retornos económicos de las inversiones en transporte. Y, por lo tanto, lo he dejado aparte porque, si no, esto no podría acabarlo. Y lo que no tengo es justamente ese tiempo del que me hacía referencia, ¿no? Y justamente aquí aparecen las APPs, ¿no? Doy por hecho que todos ustedes, mis antecesores en este acto, ya lo han demostrado sin ninguna duda, de que son gente experta, que conocemos el modelo, ¿no? Pero yo me quiero centrar en un tema en el que, como consultor que he sido durante muchos años para muchas administraciones, básicamente en América Latina, he tenido que decir, y escuece, sonroja incluso a veces, la APP es un negocio, señores, es un negocio. Y, por lo tanto, tiene que ser win-win. No puede haber solo una de las partes la que salga beneficiada de ese negocio. Bien, para poder hacer que un negocio sea eficiente, porque en un determinado momento me di cuenta de una cosa. La sostenibilidad, que en estos momentos es una palabra bastante más de moda que la que les diré ahora, no deja de ser nada más que una cosa que ya sabemos de mucho antes que ese término fuera tan usual, y es eficiencia. Todo aquello que es eficiente es, como mínimo, sostenible. Claro, dependerá de cómo mires la sostenibilidad, lo será más o menos, pero la sostenibilidad se puede materializar en eficiencia. ¿Y cómo podemos conseguir ser eficientes? Pues haciendo que cada uno gestione aquello que sabe mejor hacer. ¿Qué pasa? Que para poder hacerlo, es decir, ¿qué es saberlo mejor hacer? Es aquel que tiene más competencia. Y la competencia no es una única cosa, es la suma de tres cosas. Es la oportunidad para hacerlo. El tranvía de Barcelona se hizo en un determinado momento, en unas determinadas circunstancias en las que se consideró que esa era la solución para ese momento. No vale siempre una APP, no vale para todo una APP. Pero segundo es la competencia. Es decir, no existían tranvías concesionados en España, no existían tranvías en Cataluña y, por lo tanto, se necesitaba un conocimiento que la Administración no tenía. Y tercero, se requieren recursos para poder abordar ese proyecto. Por lo tanto, que el resumen de ser eficientes como aquel que debe gestionar a cada uno aquello que sabe mejor hacer, nos lleva a darnos cuenta de una cosa, que el éxito, mis antecesores ya lo han dicho, el éxito de las APPs, y daría para mucho este término, está en la matriz de riesgos, en identificar qué riesgos tiene un proyecto. Recuerdo, no diré el país, pero en algún país, yo viví en Colombia años y estuve asesorando en toda América Latina, me dijo, no señor, es que nosotros no hacemos proyectos con riesgo. Los ingenieros sabemos una cosa, el riesgo cero tiene coste infinito. Todos los proyectos tienen riesgos. Por lo tanto, hay que ser valiente, hay que poner negro sobre blanco qué es un riesgo y, a continuación, quién lo puede gestionar mejor. Riesgos hay muchos. Hay riesgos prediales, hay riesgos legales, hay riesgos financieros, hay riesgos operativos, hay riesgos de mantenimiento y hay riesgos mucho más específicos, ¿no? Es decir, que están en las fases de concepción del proyecto, en las fases de desarrollo, en las fases de ejecución. En este momento yo para poder... ¿Por qué colaborar, entonces, en un determinado momento este sector público y este sector privado? Bueno, pues porque alguien podría llegarse a plantear, me lo he encontrado diciéndomele a funcionarios de la Administración en América Latina de muchos países. Oiga, señor, nosotros también sabemos hacer eso. Claro que sí. Cualquier administración es capaz de poder, dijéramos, llevar a cabo esas inversiones de las que estamos hablando en movilidad. Pero, ¿pueden hacerlo de forma eficiente? Pues depende. No es obvio, porque quizás a lo mejor determinados riesgos los gestionan mejor, pero es difícil, como es en el caso en Cataluña, en el tranvía que yo actualmente dirijo. En aquel momento no había esa experiencia. ¿Y se puede adquirir? Claro que sí, pero eso requiere tiempo y también hay una cosa que se llamaría coste de oportunidad. Por lo tanto, la colaboración público-privada para mí es un elemento clave y un modelo que tiene sus, como decía uno de nuestros compañeros antes de mí, ha tenido mucha gente que critica y después en otro momento podremos hablar sobre algunos de los problemas por los cuales son criticados. Pero creo que como modelo permite justamente, de forma objetiva, incorporar en un determinado negocio a que cada uno haga aquello que mejor sabe hacer. Bien, y por casi ir concluyendo, hoy, es decir, esta disquisición, esta reflexión que yo comparto con ustedes, la hago desde la perspectiva de un caso de éxito, que es el tranvía de la región metropolitana de Barcelona, que es el tram, ¿no? Es un ejemplo de éxito, digo, pero no solo lo opino yo, que parece normal, sino
Es así desde que el principio de nuestra operación estamos considerados como el transporte público mejor valorado por los usuarios de nuestro sistema, pero de cualquier otro, por encima de cualquier otro. Tenemos por delante la gente que anda, la gente que va en bicicleta, es decir, los medios personales valoran mejor su propio medio, y tenemos por delante, en algún caso, años sí, años no, el coche privado. El primer transporte público como mejor valorado por un elemento que es la Autoridad del Transporte Metropolitano, que es quien además es la autoridad, la concedente de nuestra concesión, hace una encuesta anual en día laborable y concluye con ese ranking que nos permite poder decir, sin ser subjetivos, que somos un caso de éxito. Bien, y llegando al final, este es nuestro proyecto. En estos momentos, 2 tramos, 2 redes que son independientes, que transportan aproximadamente 30 millones, o sea, hacen 30 millones de viajes al año con unos 30 kilómetros instalados. Pero eso es hoy. Pero en un futuro próximo, porque las obras ya se han iniciado, por fin conseguiremos un proyecto que puede cambiar de escala nuestro proyecto muy notablemente, pasando de 30 millones de viajes a más de 60 millones de viajes y transformándonos seguramente en el 5º o en el 6º tranvía más importante que hay en Europa. Bien, ¿y por qué digo qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha producido? ¿Qué es lo que ha permitido que ese sea un caso de éxito? Bien, primero, porque es eficiente y por lo tanto es sostenible. Y segundo, ¿qué lo ha llevado a eso? Una buena planificación. Se hizo una buena asignación de riesgos. En nuestro caso, el tranvía tenemos transferido el riesgo de demanda, el riesgo de financiación, el riesgo de diseño, el riesgo de construcción y el riesgo de operación y mantenimiento. ¿Y qué retiene la Administración? El riesgo del marco legal, el riesgo de los riesgos prediales, el de la concepción del proyecto, los permisos y licencias y también la garantía de un sistema tarifario integrado. Con esa buena asignación de riesgos nos permite que nosotros hagamos una buena ejecución, porque también internamente intentamos que cada uno aportara lo que mejor sabía hacer. Incorporamos en el consorcio inicial a bancos, por lo que es obvio, constructoras, operadores y fabricantes de material móvil. Pero ese consorcio mutó a la actualidad, en la que ya no tenemos constructores, por cuestiones obvias estamos en fase de operación y mantenimiento y, por lo tanto, tenemos mantenedores, tenemos operadores y grandes empresas concesionarias que nos apoyan. Bien, y tenemos un elemento que no es nada despreciable. Tenemos una buena supervisión porque tenemos una administración que cree firmemente en el modelo y que se da cuenta que no puedes lanzar un contrato de 25 años y a continuación ponerte a esperar a que ese privado lo haga tan bien como dice que lo hará. Hay que estar encima del concesionario. Tenemos una administración que está encima nuestro con una asistencia técnica que está todo el día por encima. Y, por lo tanto, además del compromiso de nuestra compañía con la excelencia, tenemos también la amenaza permanente de las penalizaciones, que son aquellas que resultan todos los meses de aquellos incumplimientos que no se dan en otros sectores, dado que la penalización a sí mismo no está inventado aún. Bien, ese es el pequeño speech que yo quería hacerles para explicarles por qué a través de las APP se consigue una movilidad sostenible y cómo ese resultado, en nuestro caso, es el proyecto que ustedes verán en este momento. Muchas gracias.